Adelante. Puede compartir la pantalla y mostrar. Está bien que yo traje un pequeño ejemplo. Voy a presentar mi pantalla. Adelante. Bueno, eh, este es un ejemplo para el diodo 1N4001. Arriba tenemos sus características. Eh, en- Perdón, aquí. En la caída de tensión máxima en polarización directa, lo que se toma en cuenta vendría a ser la corriente de 1 ampere a una temperatura de 25 grados Celsius para un valor de voltaje de 0,93. Eh, Generalmente los diodos no utilizan valores máximos porque acortan demasiado su vida útil. En este caso vamos a tomar el valor típico de 0,93 voltios. Aquí tenemos el ejemplo en el cual los valores B2 e I van a ser, para el caso de B2, la tensión con polarización directa de 0,93 voltios y a una corriente de 1 ampere. Aquí tenemos 0,93 a 1 ampere. Y para el caso, para el otro punto, para el punto 1, tenemos que se toma en cuenta el voltaje umbral de 0,7 voltios a 0 ampere. Con estos datos podríamos aproximar su gráfica a lo que es la, la segunda o tercera aproximación, debido a que el valor de la corriente es prácticamente cero. Y en base a esto obtenemos la resistencia de 0,23 ohmios. Este es un ejemplo un tanto básico, así que aquí tenemos uno más un tanto elaborado. Para el diodo 1N, o sea, aquí tenemos dos valores de corriente en polarización directa y con sus respectivos valores en voltaje. Tenemos 10 miliamperes, 10, 30 y 50 miliamperes para 0,65, 0,75, aquí hubo un pequeño error, y 0,85 voltios en polarización directa. Entonces calculamos los valores de resistencia estática. Aquí tenemos una gráfica con las diferentes pendientes que se forman con cada uno de los valores de corriente y voltaje para el punto 1, 2 y 3. Como podemos ver, las pendientes son diferentes en los tres casos. Y en efecto, al momento de realizar los cálculos, tenemos tres diferentes valores de la resistencia. Por lo tanto, no es recomendable utilizar este valor. En cambio, si realizamos un cálculo utilizando dos puntos para aproximar una pendiente, tenemos, aquí no escribí los cálculos, pero como podemos ver es una recta creciente, no es lineal, porque aquí tenemos un crecimiento de corriente de 20 en 20 y aquí tenemos un crecimiento de voltaje de 10 en 10. Así que se formaría una línea en la cual tendría una resistencia de 0,5 si se realizan los cálculos. Para disculpar, no tengo el cálculo, pero técnicamente el valor de RB es igual a 0,5 ohmios. Ese sería el valor
de la resistencia interna para este diodo. Para los 3 puntos se tendría la misma pendiente. Eso sí es fácil de comprobar. Y luego tenemos la resistencia con polarización inversa, la cual sería la resistencia dinámica. En este caso también tenemos 2 puntos con valores. Tenemos 25 nanoamperes a 20 voltios y 5 microamperes para 75 voltios. Aquí lo tendremos en la gráfica. 20 voltios, 25 nanoamperes, 75 voltios, 5 microamperes. Y al momento de realizar los cálculos, obtenemos que la resistencia dinámica en la parte inversa es de 800 megaohmios y de 15 megaohmios, valores demasiado altos. Eh, Eso sería todo, ingeniero. Bien, gracias. ¿Alguien más? Bien, ¿alguien más tiene algún ejemplo en particular sobre aplicación de diodos?
Bien, 10 minutos es encontrar los valores de la tensión y la corriente en este circuito, considerando que primero la expresión que corresponde o el modelo exacto que hemos llamado. Segundo, usando la aproximación del diodo ideal. La tercera, usando la segunda aproximación del diodo. Y el tercero, y para el D, inciso D, perdón, la tercera aproximación, considerando que la resistencia dinámica del diodo es igual a 0,4. Entonces voy a pedirles que apliquen lo que hemos visto en diodos y además las leyes para determinar la tensión sobre el diodo y la corriente que circula en el diodo. 10 minutos después yo hago después discutimos usando esta lámina. 10 minutos, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a estar atento. No sé si ha quedado claro. Está claro, Inge. Adelante. Inge, ¿puede volver a compartir, por favor?
¿Alguien ha logrado hacer algún cálculo? ¿Ninguno? ¿Alguien? Está empezando por la última. En la tercera aproximación, el diodo se sustituye por la tensión umbral y la resistencia dinámica del diodo. La resistencia dinámica del diodo nos dicen que es 0,4. Y el valor de la tensión umbral, ¿cuál debemos utilizar? ¿Qué valor debo colocar para la tensión umbral? ¿Están escuchando o se ha perdido mi señal? Sí, 0,7 voltios. Aquí, utilizando la ley de Ohm. ¿Cuánto da la corriente ID? ¿Cuánto da esto? Ah, 1,68. Con la tensión en el diodo, ya estoy asumiendo que va a ser que 0,7 voltios. Al inciso C, ¿alguien ha hecho? La corriente me sale 1,72.
Y la tensión al diodo. Cero coma siete. Para el inciso B. .76 la corriente y el voltaje no hay porque está cortocircuitando. 1 punto. Está en ¿Cuánto, línea, o sea, está esto, no hay, ya que es el primero. ¿cuánto es 1.76. la corriente? .76. Ya, gracias. Y esto 0 voltios, entonces. ¿Alguien ha hecho para el inciso A? Para el inciso A hay que utilizar esta expresión. Hay que utilizar esta y además, aplicando la ley de Ohm, tenemos que entonces tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Están todos los datos, está cómo calcular T, está la constante K, está Q. Pues de aquí hay que aplicar las expresiones que corresponden y determinar. No sé si alguien tiene, voy a pedirles que ustedes calculen estas dos incógnitas. Es un sistema de ecuaciones. I sub D es incógnita y B sub D también. B sub D incógnita e I sub D, todos los otros datos son conocidos. Entonces, entre estas dos expresiones se pueden encontrar estos dos valores. Voy a dejar que ustedes calculen para después poder un poco ver las diferencias y las características que estos resultados en función a los modelos que hemos utilizado para ver si es conveniente trabajar con uno o no. Si pueden calcular, por favor, esos valores.
Ya nuevamente 10 minutos, mejor 5 minutos y después analizamos conmigo en la lámina. Voy a estar atento a cualquier pregunta que tenga. ¿Cuál es el valor de esa resistencia, ingeniero? ¿Perdón? El valor de la resistencia en IX. Este valor. Vamos a poner el de 1 kilo. Ingeniero, la corriente MX sale 16.7 miliamperios. ¿Cuál? Y 16.7, la corriente en X. Miliamperios. 16 punto. 0.7 miliamperios. Ya. La 1, 2 y 3 sale 5.57 miliamperios también. Esa sería la expresión de la ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla. Menos 15, como está en paralelo, 0,3. Aquí hay un voltaje, esta tensión gamma al ser de silicio, perdón, de germanio, es 0,3 voltios. La corriente IX multiplicada por 1K y menos 2 voltios. Y aquí despejando IX va a ser igual a 15 más 2 menos 0,3 dividido entre 1K. Me imagino que esto da este valor, ¿correcto? ¿Es correcto eso? Sí, sí. Sí, Y como son diodos iguales, entonces 1/3 en cada uno de ellos. Entonces una opción es si yo necesito que circule una corriente en un circuito bastante alta y no tengo diodos. ¿Y que podría volver a Una, repetir el ejercicio, por favor? ¿Perdón? ¿Podría volver a repetir la solución del ejercicio, por favor? Sí, de acuerdo a lo que corresponde esto, el circuito corresponde a este circuito. Este sería el análisis, la tensión umbral
1 kilo. Y aquí está circulando la corriente IX. 15 voltios. Y son los 2 voltios. Y esta tensión umbral hemos dicho que va a ser 0,3. Porque es de germanio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ninguna, Este Nicolás. circuito, esta es la expresión de la ley de voltajes. Adelante. ¿Cuál era la pregunta? ¿Alguien estaba expresando alguna pregunta? La expresión de la ley de voltajes es menos 15 más tensión umbral más la corriente por la resistencia de 1 kilómetro menos 2 voltios igual a 0, que es esta expresión de aquí. De aquí despejando IX, está este valor. Y como los tres son del mismo tipo de diodo, entonces esta corriente se va a dividir. Lo que iba diciendo es de que si en algún circuito se necesita un diodo y tiene que circular una corriente y esta corriente por la hoja de datos del diodo es mucho mayor, lo que se puede hacer para utilizar el mismo circuito es colocar la cantidad de diodos en paralelo necesarios, de manera que, como los diodos son aproximadamente iguales, no circular exactamente 5.57 por la fabricación que hay, siempre va a haber alguna diferencia entre alguno de ellos, pero al final la corriente, la suma de cada una de esas corrientes que va a circular por cada una de ellas no va a dañar el diodo. Por tanto, de esa manera se puede dar solución a algún circuito donde se requiera un diodo y la corriente esté por encima del valor que soporte ese diodo. No sé si con eso ha quedado claro, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de ir a descansar. ¿Alguna pregunta? Espero que para mañana puedan traer más ejemplos de esta naturaleza para Ingeniero, continuar. yo tengo Adelante, una- Luis. ¿Existirá algún caso en que un diodo pueda ser de silicio y no los tres de germanio? ¿Qué se Se haría en puede ese caso? colocar, pero hay otro análisis que podemos hacer el día de mañana. Sí, se puede. Pero el análisis va a cambiar al análisis hecho en este instante. Porque el voltaje del diodo del silicio es 0,7, ese nunca va a entrar. Entonces la corriente por el diodo de silicio no va a circular ninguna corriente. En el ejemplo que está, si uno de los tres es de silicio, por el que está por de silicio no va a circular corriente y por tanto la corriente de 16 punto algo miliamperes solo se va a dividir entre los dos diodos y las corrientes van a tener que circular más o menos 8, algo de 8 miliamperes por cada uno de ellos. El día de mañana vemos con más detalles esa pregunta que acabo de hacer. Inge, una pregunta, ¿y cómo está suponiendo que ese diodo está prendido, el de germanio? Por la tensión. Ah, bueno, es que yo pensé que todavía hay que ser por suposiciones, ¿no ve? O sea, si el diodo está prendido o encendido. Eso es cuando tienes más diodos. Para hacer en esta situación solo tenemos 3 diodos y Sí, todos sí, tienen son la dos. misma posición. Ajá, exacto. Si alguno de los diodos estaría en otra posición, ahí necesitamos hacer lo que dices. De Ah, acuerdo. bueno, listo, gracias. No, de nada. Claro que la pregunta anterior es correcta porque primero
hay que ver qué diodos están polarizados directamente para poder analizar. En este ejemplo en particular, no había necesidad de ello porque la tensión de 15 voltios es mayor a la tensión de -2. Es más, -2 ayuda. En realidad, si hacemos ideal, una tensión de -17 llega al ánodo, a los ánodos de los diodos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, continuamos el día de mañana, si no hay preguntas. Gracias, hasta mañana.